Quiero invitarle que vaya a su Biblia, al libro de los Jueces. Y si puede ir conmigo al capítulo 16, hoy vamos a terminar, el último capítulo, aunque este mensaje está dividido en dos. Pero para ello quiero que vaya al libro de los Jueces, capítulo 16. Y la porción que vamos a estudiar en esta tarde, si usted la quiere marcar ahí, es el versículo 1 al versículo 20. Esa es la porción que vamos a estudiar. Pero para eso quisiera que leyéramos los últimos versículos, es decir, el versículo 18 al 20. Jueces capítulo 16. Hoy el tema que vamos a tratar, si usted se recuerda, hemos estado hablando de una serie titulada El propósito de Dios. El propósito de Dios. El propósito de Dios. Ese es el tema que vamos a estar tratando, o el tema que hemos estado tratando estas últimas semanas. Pero el tema del mensaje de esta mañana es Sansón, el príncipe que perdió su corona. El príncipe que perdió su corona. Y para ello quiero que lea por favor conmigo el versículo 18 al 20. La Biblia dice, Jueces capítulo 16, versículo 18 al 20. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y él dijo, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Quiero que subraye esa última parte del versículo. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Sansón, el príncipe que perdió su corona. Miren, las historietas de los superhéroes, si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de leer o ver una, sabe que los superhéroes en las historietas tienen habilidades, son personas que vienen a veces de otro planeta, que tienen habilidades especiales, habilidades extraordinarias, una fuerza extraordinaria o una impresionante capacidad muscular. Pareciera que nada ni nadie los puede vencer. Siempre poderosos, con trajes que captan nuestra atención, con colores que imponen, vestimentas que impresionan. Pero cada superhéroe en las historietas tiene una debilidad o alguien que los hace ser débiles. Algo o alguien que los hace ser débiles. Es como si al enfrentar esa circunstancia o esa persona que lo hace ser débil, el superhéroe ya no tiene más fuerza, queda desprotegido. Bueno, Sansón hemos venido hablando que es un superhéroe, o lo más parecido a los superhéroes de nuestros días. Y como superhéroe ya nos hemos dado cuenta que, como todo superhéroe, él tiene una debilidad. Una debilidad. Como si su falta de control de sus pasiones era su debilidad. Su sensualidad era su debilidad. Y esa debilidad lo iba poniendo cada vez más y más bajo en su historia. Poco a poco, dice la Biblia, él iba descendiendo. Se recuerda que en varias ocasiones hemos leído, y Sansón descendió. Y no solamente descendió geográficamente, estaba descendiendo también espiritualmente. Su vida iba en descenso en lugar de ir hacia arriba. Él nació como un príncipe en Israel. Su nacimiento fue asombroso. Él nació con un propósito, el propósito de libertar a su pueblo de la opresión de los filisteos. Dios lo capacitó para cumplir grandes hazañas, como ya las hemos visto. Por ejemplo, una de las hazañas que hemos visto es cuando él despedazó a un león con sus propias manos. Y el autor de este libro dice que no tenía nada en su mano. Es decir, con sus propias manos este hombre abrió las quijadas de ese león. Después Dios lo capacitó para matar a 30 hombres, para pagar una apuesta en la que él mismo se había metido.
Después Dios le dio la capacidad, no solamente física, sino mental, para cazar estos animales y quemar todos los sembradíos de los filisteos. Dice la Biblia que quemó lo que estaba cosechado, lo que ya se había recogido, los árboles, todo se quemó por la habilidad de este hombre. Y por último, veíamos que Dios lo capacitó para con un hueso de un animal muerto matar a 1000 hombres. O sea, usted puede ver aquí un verdadero superhéroe, pero un verdadero superhéroe con debilidades. Tristemente, hermanos, Sansón fue el príncipe que estaba a punto de perder su corona. Como le he dicho, estos mensajes son mensajes biográficos, narrativos, y para hacerlo en esta ocasión vamos a dividir nuestro mensaje en dos escenas. La primera escena está ahí en sus notas. La primera escena de Sansón en el capítulo 16 trata con el problema de la destrucción de Sansón. El problema de la destrucción de Sansón. Ahora, no cabe duda que Sansón tenía un problema, uno serio y visible. Era terriblemente dominado por sus sentimientos, por sus deseos, por su sensualidad. Algunos consideran que este evento del capítulo 16, es decir, lo que ocurrió en el capítulo 16, se llevó a cabo después de los 20 años que él sirvió como juez en Israel. Si usted puede ver el capítulo 15, versículo 20, capítulo 15, versículo 20, dice la Biblia, y juzgó a Israel, Sansón, en los días de los filisteos 20 años. Y al final de los 20 años ocurre este evento en el capítulo 16. Lo que nos indica, hermanos, que durante este tiempo podríamos decir que Sansón estuvo cumpliendo el papel para lo que Dios lo había llamado, pero a pesar de que él estaba sirviendo a Dios, él no había podido vencer los deseos sensuales que llevaba por dentro. Alguien dijo que esos deseos incontrolables son bestias dormidas, nunca vencidas. Están dentro de usted, están dentro de usted. Él era fuerte físicamente, pero había algo más dentro de él, más fuerte que él, que lo vencía cuando lo que estaba dentro de él quería. Ahora lo vemos en la capital más grande de las 5 ciudades filisteas de los filisteos, la ciudad de Gaza. Mire por favor el capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza. Ahora estaba allí en una importante ciudad portuaria que estaba más o menos como a 60 kilómetros, más o menos como unas 37 millas de donde Sansón había nacido. Ahora no se nos dice por qué razón estaba allí, pero lo más probable es que estaba allí con el único propósito que el versículo nos da. Versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Lo que deducimos es que probablemente él estaba ahí simplemente buscando el placer sexual. Este era el gigante, hermanos. El gigante que lo dominaba cuando el gigante quería. Y lo encontramos en una posición, dice la Biblia, incómoda, teniendo intimidad con una mujer prostituta. Dios condenaba en aquella época y condena aún en nuestros días esta práctica. En Proverbios capítulo 7, versículos 4 al 5 dice, ama la sabiduría como si fuera tu hermana y haz de la inteligencia un querido miembro de tu familia. Me encanta lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Versículo 5, deja que ellas te prevengan de tener una aventura, y subraya esto, con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Pero Sansón, él decidió hacer caso omiso a la advertencia, decidió estar ahora íntimamente con una prostituta. Comenzó a caer todavía más bajo en su vida moral y espiritual. El problema cuando llegamos aquí, hermanos, es que mientras más alejados de Dios estamos, más miserables nos volvemos. No sentimos nada de la advertencia que Dios nos da. Nos volvemos insensibles, dice la Biblia, a la voz de Dios. Mira la advertencia de Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. Por lo cual, dice la Biblia, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, subraya esta parte, no endurezcáis vuestros corazones. Endurecer el corazón, dice Hebreos, es algo peligroso. Endurecer el corazón es algo terrible. Pero ahora vemos a Sansón
cayendo aún más bajo. Nuestro héroe se había convertido en un sinvergüenza cara dura. Y así como tenía la cara de dura, así también tenía el corazón. Un escritor dice que una vez más, decía este escritor refiriéndose a Sansón, la lujuria de los ojos al ver a esta mujer de Gaza y la lujuria de la carne se combinaron para agarrar a Sansón y convertirlo en un esclavo de sus pasiones. Él era un esclavo de sus pasiones. Lo vemos cayendo más y más bajo. Ahora dice la Biblia que estaba uniéndose a una mujer prostituta, profanando su honor como israelita, porque esta era una mujer filistea prostituta, profanando su honor como israelita. Y no solamente eso, sino despreciando el voto que Dios le había dado en su vida. Él era un nazareo desde su nacimiento. Así que al hacer esto, él estaba cayendo más bajo, dándole descaradamente la espalda a Dios. Le recuerdo, hermano, lo que 1 Corintios 6, 15 al 18 dice: ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? Dice el apóstol Pablo. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Pablo dice: nunca tal acontezca. Versículo 16. ¿No se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice: los dos se convierten en uno solo, versículo 17, pero la persona que se une al Señor en un espíritu es con él. Ahora vea la advertencia que él no quiso escuchar. Huyan del pecado sexual. Huyan del pecado sexual. Pablo está diciendo: usted puede hacerle afrenta a cualquier cosa, pero al pecado sexual no le haga frente. Corra de él. Ningún otro pecado, dice Pablo, afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra su propio cuerpo. Ahora, nos parece increíble que un siervo de Dios, alguien que nació con un propósito definido en su vida, pudiera cometer los errores que Sansón estaba cometiendo. Visitar a una prostituta, pero si Dios permitió que eso estuviera en las escrituras, fue para advertirnos de no caer en el mismo error. 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. El que piensa que esté firme, mire que no caiga. Sansón obviamente aquí estaba pecando. Y este es un claro ejemplo, vea, un claro ejemplo de cómo un hombre puede ser usado por Dios. Cómo un hombre puede ser usado por Dios y también puede pecar, y pecar descaradamente. Y pecar descaradamente. Sansón quería ser usado por Dios, pero él también cedió a los engaños de su pecado. Él mantuvo las apariencias externas de su celo, de su voto nazareo, mientras que al mismo tiempo pecaba descaradamente con esta mujer. Apariencias, tenga cuidado con ellas, porque al final siempre salen a la luz. Hace unos años atrás murió un reconocido hombre que en lo personal era alguien que yo admiraba mucho. Se llamaba Rabí Zacarías. Y si usted alguna vez ha escuchado de él, sabe que él era una mezcla de americano, canadiense e hindú. Un hombre con una mente impresionante. Cristiano. Él era uno de los que en la teología se le conocen como apologetas. La apología es la verdad que defiende la verdad. Era un hombre que se paraba, que debatía con ateos en universidades. A este hombre lo llevaban a Europa a pelearse, a debatir la fe. Era un hombre que defendía a Dios, defendía la fe que creía y la fe que predicaba. Cuando murió, tristemente lo que le pasó, él murió de causas naturales. Cuando murió, los archivos de sus gastos en cuestiones de tarjetas de crédito y de débito sacaron a la luz que este hombre, al lugar donde llegaba, usaba las tarjetas de crédito y de débito que él tenía para pagar masajes. Todo su ministerio cayó. Su esposa tuvo que dar la cara ya cuando él ya estaba muerto, y su esposa tuvo que dar la cara
presentarse al mundo, responder las faltas de este hombre. Su ministerio cayó. Todo lo que él había hecho. Si usted busca una de las páginas que él tenía, unas páginas impresionantes, libros impresionantes, nada está en galería, nada está en venta, porque a la luz salió quien realmente él era. En ocasiones, hermanos, podemos caer en el mismo error. Podemos tratar de evitar ser tentados, pero al final somos seducidos. Mire, Satanás y sus demonios hacen bien su trabajo. Pero el problema escala cuando nosotros somos los que nos ponemos en una posición, como lo hizo el hombre que les acabo de contar, o como lo hizo Sansón. El problema escala cuando usted y yo nos ponemos en una posición donde podemos llegar a ser tentados. Sansón no tenía nada que estar haciendo en ese lugar, no tenía nada que estar haciendo en la casa de esta mujer. Y al igual que en ocasiones hay lugares donde usted y yo no tenemos que estar. Y hay personas a las que usted y yo no debemos frecuentar. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 5 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hay gente que dice: no sé por qué Dios me tienta tanto. Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él, subraya esto por favor, tienta a nadie. Las tentaciones no vienen de Dios. Les dije que el diablo y sus demonios hacen bien, pero tampoco usted puede echarle la culpa a ellos. Mire lo que Santiago dice, versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia, y quiero que le haga un círculo a esta palabra, concupiscencia. Ahorita voy a hablar de ella. Es atraído y seducido. Versículo 15: entonces subráyelo, concupiscencia es como una semilla. Después de que se ha concebido o sembrado, da a luz el pecado, y el pecado, siendo crecido como un árbol, da luz a la muerte. Mire, cuando usted y yo nos ponemos en una situación en la que podemos ser tentados, dice la Biblia, usted y yo estamos poniéndonos en el problema. Entonces nos volvemos nuestros propios enemigos. Santiago nos habla aquí de la tentación no como algo externo, algo que está fuera de usted, sino como algo interno, algo que está dentro de usted. Satanás, mire, no debemos negar que Satanás es la fuente externa de tentación, pero nadie puede culpar a él o hacerlo responsable a él de los actos de cada persona. Nadie. Usted y yo somos responsables nosotros mismos. ¿Se recuerda que en 2 ocasiones Santiago menciona concupiscencias? Vea sus notas, porque la Biblia le llama eso concupiscencia. Y la concupiscencia es el deseo intenso y desordenado, a menudo asociado con deseos sexuales que van en contra de la razón y la moral. También se considera como una inclinación hacia los deseos pecaminosos que llevan a una persona a actuar en contra de la voluntad de Dios. Y ahí estaba Sansón. Sansón estaba en una posición en la que él mismo se puso, y yendo a un lugar que no tenía que ir, visitando una casa que no tenía que visitar. Concupiscencias. Y cuando nos dejamos llevar por nuestras propias concupiscencias, déjeme advertirle que el carácter de una persona se deteriora tanto que no necesita ser tentado para pecar. ¿Sabe qué es lo único que necesita? Una oportunidad. Una oportunidad. Que le den chance de hacerlo y él lo va a hacer. Porque la concupiscencia deteriora el carácter de una persona. Lo que necesita es una oportunidad para hacerlo. Y Sansón había caído en este problema sin pensar en las consecuencias. Vea las consecuencias que usted y yo podemos acarrear en Proverbios capítulo 5, versículo 3 al 4, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, dice Proverbios, y su paladar es más blando que el aceite. Versículo 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de 2 filos. Esa espada que por donde entra, corta. Por donde entra, corta. Mire, él pudo haber sido grato, o sea, él pudo haber disfrutado lo que hizo al inicio, eso es lo que está diciendo. Y usted y yo, cuando disfrutamos la clase de pecado en la que caemos, usted puede disfrutarlo por un momento. El proverbista dice: puede ser dulce como la miel. Nada puede pasar mal. Bueno, después usted se da cuenta que va en contra de la voluntad de Dios. Mire, le recuerdo que nada que va en contra de la voluntad de Dios
puede ser bueno. Un escritor decía que Sansón el hombre se convirtió en Sansón el animal cuando dejó que la prostituta lo llevara a la matanza. Proverbios 7, 22 y 23 dice: él la siguió de inmediato. Escuche bien: como el buey que va al matadero, era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de flecha que le atravesara su corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le va a costar su propia vida. Él se convirtió en un animal que ella dirigió hacia su propia matanza. Sansón hizo lo que casi todos hacemos cuando somos engañados por el pecado. Él puso su vida en categorías y pues se puso a pensar: bueno, esta categoría le interesa a Dios, pero esta creo que no le interesa a Dios tanto. Esta categoría sí le importa a Dios, pero esta no creo que tanto. Él puso su vida en categorías y calculó que ciertas categorías eran importantes para Dios, pero otras no. Otras no le importan a Dios. Mire, algunos piensan que a Dios solo le importa nuestra alma, no nuestro cuerpo. ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso? Sí. Yo he escuchado a gente decir eso. A Dios le importa mi alma, me decía alguien una vez, no mi cuerpo. Mire, al entender, cuando usted entiende que Jesús reclamó nuestra vida en la cruz y que Él compró todo su ser en la cruz, tiene que haber un cambio radical en su forma de pensar. Mire, los de la ciudad de Gaza supieron que Sansón estaba allí y ellos esperaban, dice la Biblia, atraparle y matarle. Mire el versículo 2. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y le acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Ellos estaban allí, cerraron las puertas de la ciudad porque sabían que él estaba en la casa de esta mujer. Pusieron guardias esperando a que Sansón saliera y fuera atrapado, pero los filisteos no contaban con la astucia de Sansón. La Biblia dice que él no esperó hasta la mañana para salir y escaparse, sino que lo hizo a la medianoche mientras los guardias dormían. Versículo 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y se fue. Ahora, note qué hazaña Dios le permitió hacer en esta ocasión. Recuerde que su fuerza no era suya, era Dios quien se la daba. Y aquí usted tiene un hombre en el capítulo 16, versículo 3 de Jueces, que dice: tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó sobre el hombro y subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Un comentarista decía que las puertas de la ciudad tenían una altura de un edificio de 2 niveles. 2 pisos de una casa era la altura de las puertas de la ciudad. Y no solamente eso, decía este autor, se le suman a eso que estaban llenas de clavos. Eran las puertas que protegían la ciudad, cubiertas de bronce para que no se quemaran fácilmente. Y Sansón no solo arrancó las puertas, sino arrancó los postes que detenían las puertas con su cerrojo, es decir, la barra de acero que protegía las puertas. Se las echó sobre sus hombros y se fue. Ahora, imagínese el asombro de los guardias al escuchar esto, porque arrancar una puerta no crea que es algo silencioso. Imagínese el asombro de los guardias. Ellos estaban listos para atacar a Sansón, y cuando lo ven agarrar la barra que sostenía las puertas del cerrojo, arrancar las 2 hojas de las puertas, echárselas con todo y sus postes, ¿quién le iba a hacer algo? ¿Quién se le iba a poner enfrente? Dice la Biblia que él llevó cargando hasta arriba, subió la cumbre. Nota el versículo 3. Subió la cumbre, más o menos 60 kilómetros, 40 millas, se las echó a su hombro y se fue y subió el monte. A pesar de su pecado, escuche bien, a pesar de su pecado, Dios aún le dio fuerza sobrenatural para escapar de los filisteos. Los filisteos bien pudieron haberlo atrapado allí, bien pudieron haberlo matado allí, pero a pesar de su pecado, Dios le dio fuerza. Ahora vea, esto lo he repetido durante varios mensajes. Esto no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con su pecado. Eso no quiere decir que Dios estaba cuidando que nada le fuera a pasar a Sansoncito. No, escuche bien. Dios hizo esto debido a su propósito. Porque el propósito de Dios era más grande que Sansón.
porque el propósito de Dios era más grande que el pecado de Sansón. Y este evento en la vida de Sansón demostraba algo más, ya que en tiempos bíblicos las puertas no solamente eran para la protección de la ciudad, sino que también era el lugar donde los funcionarios se reunían para realizar las transacciones comerciales. La puerta de la ciudad era el lugar del comercio. Y al no haber puertas, no había comercio. Así que en la antigüedad, cuando se decía esta frase, poseer la puerta de sus enemigos, que está ahí en sus notas, era una frase que se decía en la antigüedad. Esa frase era una metáfora que significaba derrotar a tus enemigos. Tienes su protección, tienes su economía. Todo lo tienes agarrado. Sansón simplemente les estaba dando una muestra de lo que iba a venir sobre ellos. Porque él, dice la Biblia, comenzaría a derrotar a los filisteos. Pero ahora estaba con sus hechos negando a Dios. En la casa de una mujer que no tenía que estar, en una ciudad donde no tenía que ir. Sin lugar a duda, hermanos, esta fuerza especial en esta ocasión también provino de Dios. Dios tenía un intenso deseo de entregar en las manos de Sansón a sus enemigos. Anteriormente Sansón tuvo que aprender esto a la mala. ¿Se recuerda? Él tuvo que darse cuenta que era Dios quien estaba en control cuando Dios le dio una gran sed y no había agua. Dios le recordó: tú eres fuerte, tú eres el líder, tú eres el superhéroe, pero eres un ser humano. Pero ahora lo vemos otra vez, confiando en su propia fuerza. Si se da cuenta, en ninguna parte del versículo 3 se dice que Sansón atribuyera a Dios ese hecho en su vida. Lo volvemos a ver otra vez, confiando en su propia fuerza. Ahora, nota en segundo lugar, el segundo acto o la segunda escena que pudiéramos mencionar en el capítulo 16 y del cual vamos a hablar, es el último de los juegos de Sansón. El último de los juegos de Sansón. A pesar de que nuestro campeón habían pasado tantas cosas en su vida, él no había aprendido la lección. Tenía una debilidad por las mujeres, y por las mujeres poco virtuosas. Una filistea. Todas las novias que aparecen en el libro de los jueces dedicadas a Sansón eran mujeres paganas. Tenía una debilidad por las mujeres poco virtuosas. Pero ahora se le agrega un ingrediente más a su catástrofe, a la catástrofe de Sansón. Una palabra que no aparece en ninguna otra parte en su vida. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró. Subraya eso, por favor. Eso entorpeció más su mente. ¿Ha conocido usted un muchacho enamorado? Parece que usted le habla y no es con él, ¿verdad? Dan ganas de no hablarle, mejor darle un zape para que escuche, ¿verdad? Y que entienda lo que se le está diciendo. ¿Ha visto usted un muchacho enamorado? Bueno, Sansón tomó la actitud de un adolescente enamorado. Por eso la Biblia dice, y se enamoró. En ninguna otra parte en su historia usted encuentra esa descripción. Pero ahora lo hizo de una mujer de Sorek. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek. Sorek también era una ciudad filistea. Sorek estaba entre la línea de entre Judá y Filistea. Sansón era un experto en andar caminando siempre en la raya, caminar siempre en la frontera. Tenía un pie en un lado y otro pie en el otro. Le gustaba brincar de un lado para el otro. Pero Sorek también tiene algo, su nombre es un significado. Porque el nombre de Sorek se le daba una especie de la vid de más alta calidad, la planta donde se sacan las uvas. Y si usted se recuerda, Sansón era un nazareo y Sansón no podía comer nada de las uvas. Así que al entender que esta mujer era de Sorek y siendo él un nazareo, podemos decir que era una mujer prohibida para él. Pero él se enamoró. Hermanos, les recuerdo lo que dice 2 Corintios 6, 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego el autor, les dije hace un par de semanas atrás, hace 3 preguntas retóricas, preguntas que no necesitan respuesta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna, su respuesta está en sí misma. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ninguno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
ninguno. La Nueva Traducción Viviente dice: no se asocien íntimamente con los incrédulos, pero lo vemos asociándose íntimamente con una mujer llamada Dalila. Y aunque se le ha querido dar muchos significados al nombre de Dalila, el significado más apegado al hebreo, al decir, al idioma en el que fue escrito el Antiguo Testamento, Dalila significa languidecer. ¿Ya lo encontró en su bosquejo? Subráyelo. Languidecer. Y languidecer, o si no está ahí, anótelo. Languidecer. Y languidecer significa algo o alguien que pierde la fuerza. Algo o alguien que pierde la fuerza, que pierde la intensidad, que pierde el vigor, que debilita, que decae. Un escritor decía que el nombre de esta mujer es un ejemplo de infamia, apto para describir a toda mujer que siembra la destrucción por medio de halagos y falsedades. Y esta mujer le hizo honor a su nombre. Literalmente Dalila significa la que debilita. Al debilitar con seducción de sus palabras a Sansón, pero recuérdese, usted no puede culparla a ella. Él tuvo la culpa. Todo para él era un juego. Y le recuerdo lo que Proverbios 6, 27 al 28 dice: ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? La respuesta es no, se va a quemar. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta es no, ese hombre se va a quemar. Si toma fuego, si camina sobre brasas, esa persona se va a quemar. Ahora, note que la atracción de Sansón hacia Dalila no solo fue de interés para ella, sino que también, dice la Biblia, despertó el interés de 5 príncipes filisteos. Versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. A los filisteos los gobernaba no solamente un líder, sino 5, uno para cada ciudad filistea: Asdod, Ascalón, Ecrón, Gat y Gaza, donde se encuentra Sansón. Cada una de estas ciudades era el centro comercial de intercambio en aquella época. Y dado que el carácter de Dalila, no nos sorprende que traicionara a Sansón cuando estos hombres poderosos y ricos le dijeron: cada uno de nosotros te va a dar 1100 ciclos de plata. ¿Se imagina? 5500 ciclos de plata. Ahora note que la Biblia dice: engáñale e infórmate. Subraya eso, por favor. ¿Sabe qué significa eso literalmente? Sedúcele. Así es como la Nueva Traducción Viviente lo traduce, y como la Nueva Versión Internacional también lo traduce. Sedúcele. Ellos probablemente se imaginaban que él llevaba algún amuleto, alguna patita de conejo en su mano, que era lo que le daba la fortaleza, algo colgado en su pecho, que era lo que lo hacía ser fuerte, algo que le proveyera la fuerza extrema que tenía, o que poseía algún secreto importante por medio del cual conseguía sus fuerzas. De ahí que les dije hace un par de semanas que se piensa entonces que Sansón no era un hombre musculoso, sino era un hombre común. Ellos pensaban, tenían que adivinar de dónde poseía su fuerza. Había algún amuleto, algo que pudiera decirles. Mire, cuando un niño, me encanta usar este ejemplo, cuando un niño mete los dedos en el tomacorriente, la descarga que recibe le dice: mira, no te acerques allí porque te va a volver a pasar lo mismo. Tristemente, Sansón, a pesar de que era un hombre con una fuerza extraordinaria, iba a caer en la imprudencia que un niño podía advertirle. Él siguió jugando con lo que pronto terminaría con él. Los filisteos, dice la Biblia, no querían matar a Sansón, sino saber el secreto de su fuerza. Querían neutralizar su poder, querían capturarlo y luego usarlo para sus propios fines. En aquella época, el exhibir y controlar al gran campeón de Israel les iba a dar prestigio sobre sus enemigos. Sansón era un campeón, Sansón era un guerrero, y el capturarlo y tenerlo allá guardado o amarrado, como lo hicieron al final, le daba a los filisteos prestigio, diciéndole: miren, acabamos con el campeón de Israel. Dalila era una combinación de las mujeres que Sansón había tenido, una combinación de las maldades de la mujer de Timnat
y la prostituta de Gaza. Estaba como algo combinado. Dalila era todo el paquete que él se merecía. Era una mujer astuta y con una sola declaración que envolvió el corazón de Sansón. Versículo 6, y Dalila le dijo: yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza. Ahora note esto: ¿y cómo podrás ser atado para ser dominado? Pregunta. ¿Por qué Sansón nunca se preguntó por qué esta mujer quería saber eso? La mujer le fingió amor, le sedujo para que en prueba de amor con la que él había de corresponder al suyo, le dijera cuál era el secreto de su fuerza. Lo que más me sorprende era cuán ciego y tan sordo estaba Sansón a la voz de Dios, o incluso a algo tan sencillo como el sentido común. Porque esta mujer quería saber cómo yo puedo ser dominado. Mire, cuando Dalila comenzó a investigar sobre el secreto de la fuerza, algo tuvo que haber encendido las alarmas de Sansón en su vida, pero no lo hicieron. Estaba muerto, estaba dormido. Warren Wiersbe, el escritor, afirma que la pasión ya lo había atrapado. El pecado lo había anestesiado y no podía actuar racionalmente. Cualquiera podía haberle dicho que Dalila lo estaba engañando, pero Sansón no le hubiera creído a nadie. Dalila tomó muy en serio su papel y su tarea, el servicio que estaba a su cargo, lo que se le había encomendado, y le tentó varias maneras para usar sus artes de persuasión, sus halagos de mujer en los momentos de buen humor. Usó vestidos, usó perfumes, usó cosas que pudieran seducirlo para que él mostrara el secreto de su gran fuerza. Sansón era bueno para guardar secretos, ¿se recuerda? No les dijo a sus padres que mató un león. Tampoco les dijo a sus padres que había comido de la miel que estaba en el cadáver del león y le dio a ellos. Nunca les dijo de dónde había sacado la miel. Era bueno guardando secretos. Pero el problema es que bastó una mujer para que él revelara su secreto. Una mujer, con que una mujer le presionara, dice la Biblia, le sedujera, él reveló el íntimo de su secreto. ¿Se recuerda? El acertijo que él hizo, nadie lo sabía, y una mujer le descubrió. Mire, sin darse cuenta, Sansón estaba jugando a revelar el secreto de su fuerza. El último de sus juegos. Después de este juego ya no hay más juegos, pero el último de sus juegos. En su libro, que lo mencioné hace unas semanas atrás, el autor Dale Ralph Davis, en su libro Such a Great Salvation, o Qué Gran Salvación, él dice que Dalila iba a comenzar un juego con Sansón llamado Los Filisteos contra ti. Ese es el juego, los filisteos contra ti. En 3 ocasiones, los filisteos contra ti. Ahora Dalila, dice este escritor, iba a comenzar un juego. Sansón era experto en los juegos. Ahora Dalila iba a comenzar un juego llamado Los Filisteos contra ti. Y con esto, él estaba entrando en el proceso de querer engañar a otros, cuando en realidad el que iba a ser engañado iba a ser él mismo. Quiso divertirse con la tentación. ¿Se recuerda Proverbios? ¿Podrá el hombre agarrar fuego sin que sus vestidos ardan? ¿Podrá el hombre caminar sobre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta es no. El menos divertido en este juego, los filisteos contra ti, él iba a ser él. Quiso burlarse de Dalila, pero el más burlado en el juego terminó siendo él. Muy bien, de 3 maneras, y la última manera se lo reveló. En primer lugar, allá en sus notas, él dice: si me ataran con 7 cuerdas de arco nuevas. Ve el versículo 7, por favor. Y le respondió Sansón a la pregunta: mira, ¿con qué puede ser dominado? Si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Ahora vea, 7 cuerdas nuevas. Estos mimbres de los cuales habla la Reina Valera eran mimbres, es decir, lianas que se usaban para los arcos. Usted puede darse cuenta que no era cualquier cuerda. Era algo que tenía que ser fuerte para resistir la tensión de los arcos. Eran tallos vegetales usados en muchos países orientales como cuerdas o sogas para amarrar los arcos. Estas debían ser de las más fuertes y resistentes. Así dijo Sansón:
Escuche bien, versículo 7 al final. Me volvería tan débil como cualquier hombre. Vea esto. Por primera vez en la historia, Sansón reconoce que él no era como los otros hombres. Por primera vez en su historia, él reconoce que él era diferente a los demás, que él tenía una fuerza diferente a los demás, que él tenía un llamado diferente a los demás, que habían habido 12 jueces antes de él, pero que ninguno de esos era como él. Por primera vez en la historia tenía propósito, él era especial. Ahora, ¿quién en su sano juicio revelaría lo que lo hace débil? Y aunque Sansón no estaba diciendo la verdad, él dice, mira, si me amarras con estas cuerdas yo voy a ser débil. Él no estaba diciendo la verdad, él estaba dando una pista. Y la pista era que hay algo que me hace a mí ser débil, jugando con su debilidad, entrando poco a poco en el terreno que sería difícil de él permanecer de pie. Ahora, él estaba dando a entender que las cuerdas tendrían un efecto mágico en su fuerza. ¿Se da cuenta? Él estaba diciendo, no era la verdad, no es verdad lo que estoy diciendo, pero si hay algo que me hace ser débil. Sansón era un juguetón por naturaleza. Así que entre la revelación y la próxima visita de Sansón a Dalila, dice la Biblia que Dalila recibe las 7 cuerdas, versículo 8. Y los príncipes le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella ató con ellos a Sansón. Lo que me sorprende aún más, cómo este hombre no se daba cuenta lo que esta mujer estaba tratando de hacer. Estaba ciego, estaba bobo de amor. Él no se preguntó por qué no quiere hacer. Pero cuando ella le da el grito del juego que ella se inventó, ¿se recuerda? Los filisteos contra ti, era el juego que ella se inventó. Él se libra, dice la Biblia, como deshaciendo las cuerdas, como si éstas hubieran estado quemadas. Versículo 9. Ella entonces tenía hombres al acecho, dice el versículo 9, en el aposento, y ella gritó su juego favorito, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Ni siquiera tuvo que hacer ningún esfuerzo. Las cuerdas cayeron de sus manos al abrir sus brazos. Cuerdas que se usaban para hacer arcos. Y a pesar de esto, Sansón no se dio cuenta de la traición. Para él era un juego de enamorados, un simple juego de enamorados. Sutilmente, en cada uno de estos episodios de traición por parte de Dalila, ella se hace la víctima, culpando a Sansón de su desamor. Versículo 10. Entonces Dalila le dijo, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Versículo 10. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Ella, al igual que la otra mujer, quería manipularlo para conseguir un beneficio propio. Segundo lugar, si me atan con sogas totalmente nuevas. El versículo 11 nos revela el segundo juego que Sansón estaba tratando de hacer con esta mujer. Dice el versículo 11, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré. Y por segunda ocasión él reconoce que él no era como los otros hombres. Y seré como los otros hombres. Tenía que ser muy fuertes estas sogas. En aquel tiempo, estas sogas de las cuales Sansón habla aquí, se usaban para amarrar el ganado. Usted puede darse cuenta cuán fuertes tenían que ser. Se consideraban que lo nuevo tenía una potencia sobrenatural. Cuando una cuerda se hacía nueva, los hebreos creían que esa cuerda estaba en el punto máximo de su fuerza. Nada podía romperlo. Y Sansón todavía no toma en serio la diversión inocente que él creía que se estaba haciendo. Los juegos de Dalila, los filisteos contra ti. Sansón se acerca cada vez más a la revelación de la verdad, ya que estas sogas serían muy parecidas a las trenzas que se hacían en la cabeza. Eran sogas fuertes que parecían trenzas de pelo. Y aquí nuevamente él se deja amarrar por ella. Y note que la Biblia dice que él se deja amarrar por ella, porque si él hubiera querido hubiera podido acabar con ella. Versículo 12. Y Dalila tomó las cuerdas y le ató con ellas y le dijo su juego favorito, los filisteos contra ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió
de sus brazos como un hilo. Él sigue pensando que todo esto es una especie de juego. Juego que tarde o temprano terminaría convirtiéndolo en su realidad. Pronto la fuerza de la que tanto presumía iba a desaparecer de él y la manipulación continúa en su propia vida. El versículo 13 dice que ella seguía presionándole. Versículo 13, hasta ahora me engañas y me tratas conmigo con mentiras. Descúbreme ahora cómo podrá ser atado. Y note, en tercer lugar, usted encuentra el tercer juego de Sansón. Si me haces 7 trenzas en mi cabello. Ahora tocó una parte importante de su debilidad. No dijo qué era exactamente, pero dijo está en mi cabeza. Es mi cabello. Es mi cabello. La palabra guedeja, si usted la encuentra en la Reina Valera, significa trenza. Usted puede anotarla ahí en algún lado. Si me haces 7 trenzas en mi cabello, entonces, dice el versículo 13, y las asegurases con estaca. Y ella, el versículo 14, las aseguró con estaca. El dejar de hablar de cuerdas y de sogas para hablar de su cabello, usted ve como él va caminando cada vez más acercándose a la realidad. Ahora él estaba entrando en un terreno peligroso, se estaba acercando cada vez más a la verdad. Y aunque no era la verdad, iba camino a revelar el secreto. Había tocado una parte del secreto. El secreto estaba en su cabello. No era la verdad, pero iba camino hacia ella. Ella no tardó, dice la Biblia que ella hizo trenzas, 7 trenzas. Y la Biblia no dice si él estaba dormido o despierto, pero las clavó en la tierra, las sostuvo. Versículo 14. Ella asegurólas con estaca y le dijo el juego favorito, los filisteos contra ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó las estacas del telar. Vea, él iba cayendo cada vez más. ¿Cómo es posible que este hombre no se diera cuenta en lo que estaba caminando? Probablemente estaba tan enamorado o embobado que la palabra sueño ahí no literalmente significaba que él se durmió, sino que estaba como medio adormecido. Él simplemente estaba enamorado, bobo de amor. O si se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero simplemente quería lo que más le gustaba, que era divertirse. Él quería divertirse. Recuerde que Sansón era el alma de la fiesta. Su fiesta de bodas estaba aburrida hasta que él vino y trajo el acertijo. Él era el rey de los acertijos. Pero ella continuaba con su manipulación. Las trenzas no hicieron nada. El que las amarrara en el piso no hicieron nada. Y el versículo 15 dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. Y sí, literalmente era un engaño. Y sí, literalmente habían sido 3 veces. Y no me descubres aún con qué consiste tu gran fuerza. Él estaba jugando, pero él sin darse cuenta se estaba acercando a revelar el secreto. Lo que estaba haciendo a través de él lo iba a hacer por medio de su voto de santidad, voto que Sansón tenía desde que nació. Dalila, dice la Biblia, que no se da por vencida. Manipulaba fuertemente a Sansón, quien ya estaba acostumbrado a eso. Él era el rey de los acertijos, era fuerte, pero también estaba acostumbrado a las manipulaciones de las mujeres filisteas con las que se había metido. Dice la Biblia que fue presionándole cada día, importunándole hasta conseguir reducir su alma a mortal angustia. Mire el versículo 16. Y aconteció que ella presionándole cada día con las palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La versión Dios habla hoy dice que Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. Dice la versión Dios habla hoy. El invencible en batalla, el único hombre que mató en toda la historia a 1000 hombres con el hueso de un animal, ahora no puede resistir la insistencia de una mujer. Note 2 palabras en el versículo 16 que quiero que usted subraye: presionándole e importunándole. Subráyalas.
Presionándole literalmente significa comprimir, oprimir, angustiar. Como cuando algo no cabe en un bote y usted lo está presionando para que entre a modo que lo tape. Eso significa presionar. E importunándole significa presionar. Las dos palabras tienen la idea de llevar su alma hasta el punto en el que él ya no podía resistir más. Matthew Henry, el comentarista, dice que en el decurso de todos los experimentos no se sabe quién es más de admirar. Escuche bien esto. Si la debilidad de Sansón o la perversidad de Dalila. No se sabe, dice Matthew Henry, a quién tenemos que admirar más. Si Sansón siendo un bobo o Dalila siendo una perversa. Él cedió, se rindió, se dio por vencido. Y al hacerlo demostró aún más su carácter moral. Todo su carácter moral estaba decaído. Su pobre espiritualidad. ¿Y sabe qué más demuestra? El haber revelado el secreto de su fuerza. El que él haber tenido en poco, aún más, el voto que él tenía con Dios. Ahora note en cuarto lugar. Sansón reveló finalmente el secreto de su fuerza. Mira el versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón. Cuidado, hermano, a quien usted le descubre su corazón. Mire, hay cosas en nuestra vida que son tan íntimas como para andarlas revelando o publicándolas en alguna red social. El corazón es una parte vital, según la Biblia, en nuestra vida. Encierra nuestros sentimientos, nuestras emociones. Debemos cuidarlo. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada o sobre todas las cosas que debes cuidar, dice la Nueva Traducción Viviente. Cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Jóvenes, cuidado a quien usted le revela su corazón. Mire, la fortaleza de Sansón provenía no de su pelo, y ya lo hemos hablado aquí muchas veces, pero quiero recalcarlo. Provenía de su relación con Dios por medio de su voto. Y este voto estaba basado en esa promesa nazarea que Sansón tenía. Su cabello simplemente era una muestra visible, una señal visible de su voto. No era que su cabello le daba la fuerza, el voto le daba la fuerza, pero su cabello era el simbolismo de su voto. Y cuando Dalila se volvió más importante que Dios, su fuerza se le quitó. No por su cabello, por su voto. Alguien más tomó el lugar de Dios en su vida. Dalila tomó el lugar de Dios. Alguien más había ocupado el lugar de Dios. Mire, cuando él confiesa que es un nazareo de Dios, alguien apartado para un servicio especial, escuche bien, esta es la primera vez en la historia de Sansón que habla de Dios a otra persona. La primera vez en la historia de Sansón en la que él dice, mira, yo soy así porque tengo un voto especial con Dios. Mira el versículo 18. Y viendo Dalila que él le había descubierto su corazón. Perdón, mira el versículo 17, ahí fue donde nos quedamos. Nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ese me debilitaré, ese mi fuerza se apartará de mí, no era por su cabello, era por el voto que él estaba a punto de romper. Cuando él confiesa que él es nazareo, la primera vez que habla de Dios a otra persona, el propósito de su vida era salvar a su pueblo, al pueblo de Dios, pero lo había cambiado por andar enamorando mujeres paganas. El doctor MacArthur escribe y él dice algo. Sansón jugó un juego de mentiras y entregó su virilidad, un poquito aquí, un poquito allí. También jugó con revelar su secreto y al final lo descubrió. Esto es, le descubrió todo su corazón. Él podía ser comprado con un precio y adivine qué, Dalila estuvo dispuesta a pagar ese precio. Esaú tuvo un precio, él le puso un precio a su primogenitura y Jacob estuvo dispuesto a pagar ese precio. Génesis 25:31 dice,
Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿y para qué me va a servir esto? ¿Para qué voy a querer esto? Yo quiero frijoles ahorita, lentejas ahorita. No me interesa mi primogenitura. ¿Se da cuenta? La primogenitura de Esaú tenía un precio y Jacob le dijo: véndemelo, yo te lo voy a pagar. Entonces dijo Jacob: júrame este día. Y él le dijo: te juro. Y subraya esto: vendió a Jacob su primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Un plato de lentejas. Judas tuvo un precio y los líderes religiosos estuvieron dispuestos a pagarlo. Su precio fueron 30 monedas de plata por entregar a Jesús, su maestro. Y los líderes religiosos lo pagaron. Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales de los sacerdotes y le dijo: ¿qué me daréis? ¿Qué queréis dar? ¿Qué voy a obtener yo si yo le entrego a ustedes a Jesús? Un precio. Y ellos le asignaron su precio: 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Mire, le voy a hacer una pregunta: ¿será que todos tenemos un precio? ¿Será que todos tenemos un precio? Pero ¿será que nadie ha llegado a ese precio para comprar nuestra primogenitura, nuestro voto nazareo? Para Sansón, mire, para Esaú su precio fue un plato de lentejas. Para Judas su precio fue 30 monedas de plata. Para Sansón su precio fueron los besos y abrazos de una mujer filistea. Besos y caricias de mujeres paganas. Note la astucia de esta mujer. En el versículo 18 dice: y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Vea cuán astuta era esta mujer. ¿Cómo sabía esta mujer que esta vez sí era de verdad lo que él estaba diciendo? Ve el versículo 18. Esta vez él me ha dicho la verdad, dice ahí. Esta vez él sí me ha revelado su corazón. Pregunta: ¿cómo sabía ella que esta vez sí era de verdad? ¿Cómo sabía? Ella conocía el arte de la manipulación. Ella sabía que ahora que este león ya se había convertido en un gatito. Ella sabía que hoy sí lo tenía en sus manos. Y como el león se había convertido en un gatito, lo hizo dormir como un gatito para culminar su malévolo plan. Versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese. Subraye eso. Hizo que él se durmiese. Hizo que él se durmiese. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 trenzas de su cabello que todavía tenía hechas del juego anterior, el juego de los filisteos contra ti, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Subraya esa frase, por favor: su fuerza se había apartado de él. Mire, Sansón, en su ingenuidad, él pensó salirse con la suya como las otras veces lo había hecho. Ya lo había logrado por 3 veces, podía ser una cuarta, quinta, décima, 20ª vez. Pero el versículo 20 dice: y él dijo, y le dijo el juego que él se había inventado: los filisteos contra ti. Y luego Sansón, que despertó de su sueño, se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que el versículo 19 ahora se aplicaba en el versículo 20. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Vea la similitud. Versículo 19, su fuerza se apartó de él. ¿Por qué? Versículo 20, porque Jehová se había apartado de él. Él no sabía que Dios ya se había apartado de él. No se daba que el Señor hoy sí lo había abandonado. Cuando Dalila se despertó del juego cuando Dalila le despertó del juego que ellos habían comenzado, ¿verdad? Él pensó que era uno de los trucos que había usado anteriormente, que él podía manejar la situación, pero él estaba equivocado. Perdió su cabello, perdió su consagración, perdió su relación con Dios,
perdió su fuerza. Él estaba tan débil, como él ya lo había dicho, como los otros hombres. El espíritu que constantemente venía sobre él para ayudarlo a romper las quijadas de un león, para ayudarlo a cazar 300 zorras y quemar los sembrados, para ayudarlo a matar 1000 filisteos con una quijada, para ayudarlo a levantar una fuerza que algunos consideran que pesaba más o menos como 400 kilos, unas puertas, echárselas y caminar. Ese espíritu que lo había acompañado ya no estaba con él, se había apartado de él. Él tenía un voto por el cual se había consagrado, pero ese voto era el mismo que él había tenido en poco. En Números capítulo 6, versículo 7, si usted se recuerda, en el primer mensaje veímos el voto nazareo, pero quiero subrayar algo ahí en el versículo 7 de Número 6 y quiero que usted lo vea conmigo. Ni aún su padre, decía el voto, ni aún su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran. Y aquí hay una palabra que quiero que subraye, porque la consagración, hágale un círculo a esa palabra, consagración de su Dios, Él tiene sobre su cabeza. La consagración de su Dios está sobre su cabeza. Esa palabra consagración significa separación. Pero ¿sabe qué otro significado tiene esa palabra? Corona. La palabra consagración significa corona. De ahí que Dios le dijera a Moisés en Números 6:7, la consagración está sobre su cabeza. El cabello largo de Sansón, hermanos, era una corona real que él poseía. Su separación, su propósito. Él llevaba su corona, su cabello era su corona. Su cabello era el propósito de Dios para su vida. Su cabello no solamente era el símbolo de su voto, su corona era lo que lo hacía él príncipe de Israel. Tristemente, cuando él perdió su cabello, él perdió su voto, él perdió su consagración, él perdió su Dios, él perdió su corona. Miren, Apocalipsis 3:11 se nos advierte a nosotros: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El perder la corona, hermanos, no significa que alguien pierda la salvación aquí en Apocalipsis, pero sí tiene que ver con perder lo que Dios le ha dado a usted en su vida, el propósito de Dios para su vida. Y como Sansón no disciplinó su cuerpo, sino que dejó llevarse por sus pasiones, entonces él perdió su corona, perdió su consagración, perdió su fuerza, perdió su cabello, perdió su Dios, perdió su premio. En 1 Corintios 9, 26 al 27 dice: por eso yo, dice el apóstol Pablo, corro cada paso con propósito. No doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Sabe cómo es descalificarse? Escríbale ahí: sin corona. Sin corona. Ahora, no permita, termino con esto, no permita que las presiones de la vida desvíen su corazón del propósito de Dios. Sansón fue un héroe, pero uno que perdió su corona, un príncipe que perdió su corona, perdió su habilidad de hacer las cosas. Mire, le recuerdo que todavía hay tiempo de hacer las cosas bien. Usted puede venir a Cristo y recuperar su corona. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Mi Dios, gracias por tu palabra y gracias por esta tarde y por la bendición que nos das de acercarnos a ti. Gracias por este mensaje, Señor, que nos recuerda que nosotros también podemos perder nuestra corona. Nadie está exento. Pablo decía: el que mire que esté firme, tenga cuidado que no vaya a caer. Todos podemos caer en la misma situación. Todos podemos cometer el mismo error. Así que pedimos, Dios, tu bendición en esta hora. Gracias, Señor, por este mensaje que nos recuerda que somos seres humanos, imperfectos, pecadores, que en varias ocasiones podemos escoger servir a alguien más antes que a ti.
Nos podemos inclinar a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Lo que yo quiero, eso es lo que me gusta. Sansón dijo: tráeme esta mujer porque esa es la que a mí me gusta. En ocasiones podemos caer en el mismo error, deseando algo que va en contra de ti, en lugar de aferrarnos a ti, a tu mano, a tu voto, a tu consagración, a la corona que nos has dado, al propósito tuyo en nuestra vida, Señor. Padre, que podamos cumplirlo y que esta historia nos recuerde cada día, no importa cuántas veces la escuchemos, que nos recuerde cada día que tenemos un propósito y que si no tenemos cuidado, pronto perderemos nuestra corona, nuestra consagración, nuestro voto delante de ti. Señor, gracias por tu palabra. Si hay alguien aquí, Padre, que aún no te conoce, no conoce de ti, ni de Jesús, ni de la salvación, si hay alguien aquí que busca acercarse a ti, muéstrale que este es el momento en el cual él o ella pueden acercarse a ti y decirte: Señor, perdóname por mis pecados, ayúdame a vivir para ti, ayúdame a acercarme a tu cruz. Reconozco que soy pecador, reconozco que necesito de tu paz. Y Señor, si hay alguien aquí que en alguna ocasión ha conocido de tu amor y de tu misericordia, pero que por alguna razón perdió su corona en su vida, hoy es el tiempo de recuperar lo que ya hemos perdido. Hoy es el tiempo. Este es el día que Jehová hizo para alegrarnos y regocijarnos en él. Este es el día que Jehová hizo para acercarnos y buscar de él. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén.